Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio, nuevo episodio de tu canal, tu podcast Conectando Experiencias. Cada semana, cada 15 días estamos acá en este espacio entrevistando a las mentes más brillantes del mundo del Customer Experience. Conectando Experiencias es un espacio donde podemos conectar, valga la redundancia, personas, expertos, conversaciones, historias, casos de éxito de este fascinante mundo de la experiencia del cliente. Y el día de hoy tenemos como invitado especial desde Colombia a Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez es un experto en el mundo de la tecnología, en el mundo del Customer Experience. Gustavo actualmente es director de ventas para el segmento comercial para las regiones de Andina y Cono Sur en Genesis, con una trayectoria, con una experiencia de más de 20 años en el área de tecnología y telecomunicaciones. Los últimos 7 años se ha dedicado a acompañar a las compañías, a las empresas de diferentes sectores, banca, telecomunicaciones, salud, educación, entre otros, a transformar sus modelos de Customer Experience, usando para ello tecnología de primer nivel, tecnología basadas en la nube y apalancadas en la inteligencia artificial. Así que el día de hoy vamos a estar conversando acerca del Employee Experience, cómo potenciamos el poder de nuestros agentes, de estos asesores de primera línea de atención. Así que bienvenidas, bienvenidos, disfruten de este espacio. Aquí empieza Conectando Experiencias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerte acá en Conectando Experiencias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Es un gusto estar aquí en tu espacio. Gracias por esta invitación. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, espero y estoy seguro vamos a tener una gran conversación alrededor de todo este tema del Employee Experience. Sin duda alguna. Y me encantaría empezar este tema preguntándote, ¿cómo ves tú? ¿Cómo realmente se da ese paralelismo entre estas dos grandes fuerzas? Por un lado, la experiencia del cliente, el cual tú eres un experto, y así también la experiencia del empleado. ¿Cuál es ese paralelismo que encontramos en estas dos grandes fuerzas, como digo yo? Pues al final del día son dos caras de la misma moneda. No puede existir una sin la otra, evidentemente. Hoy, si bien se habla de manera masiva y es un consenso general en los clientes, en las empresas, que entregar una buena experiencia de cliente es fundamental para asegurar el éxito y la sobrevivencia de cualquier compañía en estas épocas. Eso no puede pasar si al final del día esa orquestación de las experiencias del cliente no terminan o no son mediadas por unos empleados que estén empoderados, que tengan la motivación adecuada y que tengan además las herramientas adecuadas para brindar el mejor servicio posible a sus clientes. Así que definitivamente es necesario que en cualquier estrategia de CX haya un capítulo dedicado a pensar en las particularidades de lo que implica una buena estrategia de Employee Experience, entendiendo Employee Experience como todo ese conjunto de vivencias, de emociones, de sentimientos que va a vivir un empleado en una organización a lo largo de toda su ciclo de vida, no solamente en el proceso mismo de ejercer su rol, de ejercer su función, sino también desde el momento en que está haciendo la búsqueda de empleo, cómo lo tratamos, cómo percibe la organización en todo el proceso de contratación, de onboarding, incluso en el proceso de salida de la organización. Hay que considerar todos estos temas alrededor del employee experience, pero particularmente y sobre todo para los empleados que hacen parte de ese facing, de esos procesos de atención hacia el cliente. Definitivamente hay que asegurar que así como los usuarios y los clientes, ellos tengan un journey adecuado en todo este proceso de atención que garantice que
puedan hacer su trabajo con la menor fricción y con el menor esfuerzo posible. Si una no existe o si una tiene falencias, evidentemente la otra también va a sufrir. Así que súper, súper importantes y creo que hoy cada vez más hay más conciencia en las organizaciones, no solamente en las áreas de CX, sino también en las áreas de recursos humanos, en las áreas operativas, en las áreas comerciales, acerca de la importancia del employee Qué experience. interesante todo esto que nos has traído acerca de, primero, el concepto y cómo estas dos grandes fuerzas están relacionadas. Me llega, creo que contigo mismo algún rato lo dijimos en su momento, no se puede ganar en el Customer Experience si es que no impactamos y no dominamos la experiencia del empleado. De alguna forma podríamos resumir todo lo que tú nos has dicho en este momento. Y evidentemente es algo que cada vez las empresas están adoptando con mayor fuerza, ¿no es cierto? Totalmente. Es un tema, como te decía, hay más conciencia sobre la importancia de la experiencia del empleado. Hay hoy en día mucho más programas que se están desarrollando en las organizaciones precisamente para asegurar esa experiencia transparente, sin fricciones, eh, con, con, con los esfuerzos adecuados desde la perspectiva del trabajo que hace el empleado y de su labor en el día a día. Hoy además hay unos retos impresionantes en todas estas estrategias de employee experience y es que por primera vez estamos teniendo en las organizaciones tres y hasta cuatro generaciones que están conviviendo simultáneamente en el entorno de trabajo. Tenemos a la generación X, tenemos a los millennials, tenemos a los centennials, en algunos casos todavía estos baby boomers todavía son parte de la organización, sobre todo en cargos, en puestos altos, en cargos directivos. Así que hay una coexistencia de generaciones, de visiones alrededor de lo que significa trabajar para una organización, de la experiencia y de las expectativas que tiene cada uno alrededor de su ciclo de vida en una organización. Y eso hace que haya más complejidad a la hora de armonizar esas expectativas y de asegurar que estos programas y estas estrategias de employee experience, pues evidentemente cumplan su propósito y sean Y exitosas. esto fascinante, ¿no? El hecho de cómo grandes retos para los líderes, ¿no? Manejar estas diferencias entre las diferentes generaciones que están hoy por hoy trabajando en una organización. Ahora, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, verás, hay un estudio, leía la otra vez de la Harvard Business Review que decía que el 55% de los líderes empresariales que fueron encuestados creían que era imposible brindar una excelente experiencia del cliente sin brindar una excelente experiencia del empleado. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, lo que llama la atención es que estos mismos líderes de encuestados, solo el 22% decía que dentro de sus prioridades de inversión se encontraba la experiencia del empleado. ¿Por qué crees que finalmente hay una brecha, no? Vemos todavía una brecha entre, bueno, lo que decimos que queremos realizar con respecto a la experiencia del empleado frente a lo que realmente está pasando. Yo creo que, por un lado, eh, parte de la razón de esa disparidad entre lo que queremos y entendemos que es importante y lo que realmente estamos haciendo a nivel organizacional radica precisamente en que no es fácil para una organización entender eh, qué debe incluir o cómo se debe ejecutar un buen programa de Employee Experience, precisamente por esa diversidad de actores y esa diversidad de generaciones que tenemos coexistiendo al interior de la organización. Cómo cumplir las expectativas de cada uno de estos grupos, pues ya impone un reto importante. Pero por otro lado, yo creo que es importante también eh, el, eh, el hecho de que las organizaciones necesitan apoyo externo, organizaciones que las puedan asesorar en todo este proceso de definir cuál es el tipo de experiencia del empleado que quieren dar, cómo deben apalancar estas iniciativas y estas estrategias, probablemente en programas más específicos, orientados a áreas funcionales, a grupos generacionales e incluso también cómo la tecnología puede apoyar hoy en día todos estos programas de Employee Experience.
En el caso particular del área donde yo he trabajado en los últimos años, que es Genesis y que es una organización, una compañía de soluciones de Customer Experience, nosotros tenemos una responsabilidad en esto que te acabo de mencionar, precisamente en ayudar a asesorar a las organizaciones para que ellas entiendan cuáles son las herramientas con las que cuentan hoy en día para mejorar esa experiencia del empleado que está haciendo frente a todos los procesos de cara al cliente, cómo las tecnologías hoy en día permiten facilitar estos procesos de atención, estos procesos de servicio al cliente en las diferentes áreas que tienen precisamente esa interacción uno a uno, face to face o de manera virtual con un cliente. Eh, Nosotros tenemos que apoyar a las organizaciones en recomendarles estas tecnologías, en cómo adoptarlas, en cuáles son los mejores casos de uso. Pero esto evidentemente no es solo o todo lo que implica un programa de Employee Experience. Hay otra cantidad de aspectos, de factores que tienen que considerarse ahí y ahí es donde definitivamente hay que crear estos grupos multidisciplinarios que vean el tema de Employee Experience de una manera mucho más holística. Recursos humanos, operaciones, compensación, eh, tecnología. Yo creo que parte de la razón por la que hay esta disparidad en las cifras que tú nos muestras, Cristian, es precisamente porque hay que tocar muchos temas, hay que abordar muchísimos frentes y a veces las empresas de alguna manera creo que se sienten agobiadas en por dónde empiezo, cómo llevo esto, a esta iniciativa a ser real y a ser efectiva y en ese proceso necesitan seguramente pedir ayuda de externos y de grupos interdisciplinarios al interior de la organización. Ahora, cuéntame algo, ¿verdad? Genesis viene ya hace un tiempo atrás, algunos años, impulsando un concepto que a mí me parece súper, súper interesante, que es la empatía, ¿correcto? Claro, suena la empatía como tradicionalmente la hemos visto como el ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Si lo vemos desde un concepto quizás de emociones, de sentimientos. ¿Cómo llevan Génesis este concepto quizás genérico de industria a un modelo de acción realmente objetivo, ¿no? Es decir, hacia una arquitectura de negocios. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito de cómo llevamos la empatía realmente a un modelo en acción. Hay que partir precisamente de esa definición que de alguna manera tú nos pones en la mesa y es empatía, en efecto, es ponernos en el zapato del otro, entender cuáles son las expectativas del otro, qué es lo que quiere lograr, para en función de eso acompañarlo de la mejor manera en ese proceso, nosotros como organización y como marca, y asegurar que él logre cumplir su objetivo en esas interacciones que tiene con nosotros. Lo que sucede es que hablar de empatía entre tú y yo es muy fácil, entre dos individuos, entre dos personas es muy fácil. El gran reto para las organizaciones hoy es cómo son empáticas cuando tienen 300, 500 empleados que están dándole la cara al cliente y por otro lado tienen cientos, miles o millones de clientes. ¿Cómo soy empático no solamente con un empleado, sino con todos? Y cómo soy empático no solamente con un empleado, con un cliente, perdona, que es muy sencillo, sería muy sencillo, sino con los miles o millones de clientes que tienen. Y ahí es donde nosotros como Genesis, nuestra labor es poner la tecnología adecuada que permita que podamos llevar esa empatía, como la decimos nosotros, a gran escala, que esa empatía sea totalmente escalable, que yo como empleado de una organización, como empleado de una marca, tenga la tecnología adecuada que me permita a mí atender en tiempo y en forma a mi cliente de la mejor manera posible, logrando cumplir la expectativa que él tiene conmigo y con la marca, pero asegurando que yo como empleado tenga las herramientas correctas, el acceso oportuno a la información que necesito para poderle dar un buen servicio. Y ahí es donde definitivamente la tecnología nos permite eso, nos permite, al menos desde la perspectiva de Genesis, entregarle a los empleados estas herramientas que
les permiten unificar información, por ejemplo, que puede estar en diferentes fuentes, en diferentes repositorios de información y que tenemos que consolidarla para poder entregarle esa, esa, ese servicio consolidado, esa información consolidada al cliente, al usuario final, el tener herramientas que faciliten en sí mismo el proceso de atención, que sean fáciles de usar, experiencias, interfaces gráficas intuitivas, además que les permitan a ellos atender y que el proceso de atención incluso sea transparente, no importa si el cliente nos está haciendo una llamada telefónica o el cliente nos está pidiendo un servicio a través de un canal digital, como podría ser un Facebook Messenger o un WhatsApp, qué sé yo. La tecnología precisamente y parte de la visión que tiene Genesis es que esa tecnología le permita a todos los empleados que hacen parte de esos procesos de atención eh, comportarse y trabajar de una manera transparente, homogénea, sin fricción, porque en la medida en que ellos hagan esto de esa forma, pues evidentemente esos miles y millones de clientes que tienen al otro lado lo van a percibir el servicio de una manera homogénea, van a sentir que están logrando alcanzar sus objetivos con la marca y eso pues va a redundar en lo que al final hoy en día todas las organizaciones están buscando con el tema de Customer Experience y Employee Experience y es la lealtad del cliente. Sin la lealtad de los clientes probablemente no tengamos un futuro cierto. Sin duda alguna, ¿no? Porque este concepto de empatía nos va a llevar a lo que tú dices, la lealtad, ¿no? Y la lealtad finalmente a esa fidelización y a esa recompra y a ese impacto hacia la rentabilidad de la organización. Ahora, estás comentándonos algunas ya capacidades, a grosso modo, de lo que Genesis Cloud puede hacer. O sea, principalmente en este caso de uso de mejorar o impulsar el compromiso de los empleados y cómo les creamos esas interacciones sin fricción. ¿Cuáles serían esas capacidades que tiene Genesis Cloud a grosso modo que podrías comentarnos y quizás traerlos con algún ejemplo real para que nuestra audiencia pueda entender cómo la tecnología y sobre todo no cualquier tecnología, sino la tecnología de punta basada o impulsada en inteligencia artificial puede realmente transformar esta experiencia del empleado, lo que a su vez transforma la experiencia del cliente? Claro que sí, Cristian, muy buena pregunta. Hay muchos frentes alrededor del tema de experiencia del empleado que hoy están incorporados en términos de capacidades y de funcionalidades en el producto y en la tecnología insignia de Genesis, que hoy, como tú mencionas, es Genesis Cloud. Lo primero, el hecho de ser una tecnología cloud permite que un asesor de servicio al cliente, un asesor de cobranzas, un asesor que está en un área de soporte, pueda precisamente brindar su servicio y atender su proceso independientemente de la ubicación geográfica, cosa que era imposible antes cuando estábamos hablando de soluciones premise, era demasiado, si no imposible, digámoslo, era demasiado difícil, engorroso por toda la tecnología, la parafernalia tecnológica que tenías que tener antes y por debajo para lograr que un agente se conectara de manera remota. Si algo tuvo bueno la pandemia y el tema del COVID fue que nos obligó a acelerar ese proceso de adoptar tecnologías basadas en nube que nos dieran cierta ubicuidad y que estas personas pudieran simplemente a través de un computador, una diadema y una conexión a Internet, estar conectadas desde cualquier parte y poder desde ese lugar atender las múltiples interacciones que pudieran llegarles sin tener que estar precisamente ubicados en las premisas del cliente. Lo otro, la tecnología de Genesis Cloud permite una atención omnicanal, un concepto que se ha discutido desde hace muchos años, pero que no es más que la posibilidad de atender de manera articulada los diferentes canales que hoy son relevantes para cada cliente. Para algunos clientes, definitivamente la atención telefónica es importante, pero hoy sobre todo para nuevas generaciones, el uso de los canales digitales es muy común. Así que poder contar con una interfaz de usuario que les permite tener en la misma interfaz todos los canales sin tener que estar saltando de entre aplicaciones es otro punto importante a nivel de lo que es la experiencia del empleado para garantizar que ese proceso sea más
sencillo, sea más eficiente al mismo tiempo y que consuma mucho menos tiempo y esfuerzo del asesor. Pero por ahí empiezan a aparecer otras capacidades que son relevantes en el tema de Employee Experience, particularmente en algunos escenarios que tienen que ver con procesos comerciales, de venta, con procesos de cobranza, donde hay métricas claves de negocio que están impactadas en función de esa atención. Yo puedo habilitar escenarios, por ejemplo, de gamificación, que no son más que capacidades que tiene nuestra herramienta para permitir crear de alguna manera concursos entre los empleados donde yo quiero trabajar alrededor de una métrica operativa dentro del contact center, cómo puedo reducir el AHT o el tiempo de manejo de la llamada. Yo quiero reducir el tiempo entre llamadas o yo quiero mejorar la calificación que le doy a cada una de las llamadas y asegurar que el 100% de esas llamadas se den. O quiero una métrica, quiero medir una métrica de negocio, a cuántos acuerdos de pago llego dentro de un proceso de cobranza. Yo puedo crear estos entornos de gamificación donde incorporo a los miembros del centro de experiencia en esa área particular y en la medida en que ellos van haciendo su trabajo día a día, la herramienta permite ir manteniendo un score, una puntuación de qué tan bien lo están haciendo, de manera que yo al final puedo crear un tablero de cómo fue el ranking de ejecución de estos colaboradores y entregar recompensas, entregar beneficios en función de ese performance y esa ejecución de ellos en cada una de sus áreas. Y últimamente empiezan a aparecer capacidades dentro de la plataforma de Genesis Cloud soportadas en inteligencia artificial. Es un hecho que la inteligencia artificial va a permear y está permeando cada vez más y de manera acelerada prácticamente todos los frentes de nuestra vida y el tema de Customer Experience no es ajeno a eso. En donde hoy utilizamos, por ejemplo, inteligencia artificial en Genesis Cloud. Utilizamos inteligencia artificial cuando establecemos una malla de turno para nuestros asesores y el sistema utiliza algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial para predecir cuál debería ser la mejor malla de turnos con los asesores según sus skills, sus habilidades, en qué momento deberían estar estas personas, qué días, en qué horarios, cuándo deberían tomar un break, cuándo deberían salir a almorzar, que predice el mejor resultado de negocio posible. Esos algoritmos hoy en día están ya incorporados en nuestra tecnología y permiten crear una malla no solamente con todas las variables que yo pueda incorporar en el modelo para hacerlo lo más preciso y lo más eficiente según el resultado de negocio que quiero lograr, sino que además pues permiten hacerlo en un tiempo sumamente reducido. Esas mallas de turno que antes se hacían en un Excel, pues eso es parte del pasado en tecnologías como Genesis y hoy ya agilizan incluso el trabajo de los supervisores y de las personas que están en control de estas operaciones. Pero de cara también al empleado, al asesor que está en el proceso de atención, hoy estamos utilizando tecnologías tipo Copilot o como lo llamamos nosotros, Agent Assist, que son básicamente tecnologías que están sensando lo que el cliente nos está diciendo en tiempo real, es decir, estamos utilizando tecnologías de Speech Analytics y Text Analytics, entendiendo la voz del cliente, bien sea en audio, bien sea por escrito, y en función de lo que el cliente nos está escribiendo y de lo que el cliente nos está solicitando a través de una ventana de chat o a través del teléfono, el sistema es capaz de ir poniéndole en la pantalla de manera proactiva al asesor, diciéndole, el cliente está buscando esta información, aquí te pongo este link con este artículo, aquí está este otro recurso con esta información que podemos entregarle, aquí está este formulario para que el cliente nos ayude a agilizar este proceso de registro o de ingreso de datos. El sistema mismo está sugiriéndole al asesor la información y la manera adecuada de responder y con eso logramos algo que te decía yo hace un rato y es precisamente ser empáticos a gran escala.
porque ya no lo hacemos solo contigo, lo hacemos con todos los clientes que están al otro lado del teléfono o de un canal digital y ahí estamos apalancándonos en tecnologías de inteligencia artificial precisamente para lograr eso. Y una que es, digámoslo, mucho más conocida es el tema de los bots, bien sea los chatbots a nivel digital o los voice bots a nivel de voz, donde usamos tecnologías de reconocimiento de voz y de reconocimiento de texto precisamente para entender la intención del el cliente y que sea la máquina la que al menos en un primer paso, en una primera instancia, sea capaz de entender la intención que el cliente quiere y en función de eso tomar una decisión inteligente de a dónde enrutar esa interacción, a un asesor, a una persona y un asesor de carne y hueso, a un sistema automático con el cual continuar la interacción o tal vez redireccionarlo a algún portal, algún otro sitio o algún otro canal. Es parte de las aplicaciones que hoy tenemos de inteligencia artificial en nuestra plataforma de Genesis Cloud. Oye, qué interesante, tremendo todo esto que nos traes, cómo nos has hecho un resumen súper condensado de la gran mayoría de las funcionalidades y capacidades que tiene Genesis Cloud en torno a esta posibilidad de potenciar el compromiso de la fuerza laboral. Se me vino a la mente cuando contabas esto del pronóstico. Yo trabajé años atrás en un centro de contacto que tenía como 700 agentes y solo el proceso de hacer la malla de turnos tomaba más de una semana. El otro día leí un caso precisamente con Genesis, un caso de éxito, una empresa en Colombia, cómo este proceso que ellos lo tenían en 3 días bajó a 2 horas, precisamente utilizando la inteligencia artificial y toda la eficiencia que eso genera. La verdad lo que me va llevando y para ir cerrando la entrevista es de alguna forma Genesis Cloud con toda esta solución potente, esta plataforma de orquestamiento de experiencias hoy por hoy impulsadas por la inteligencia artificial, me llega que lo que está haciendo es cambiando el paradigma. No sé si estás de acuerdo conmigo. Son un paradigma que quizás hasta hace poco estaba muy centrado en tema de la eficiencia y el costo, que son importantes, sigue siendo importante sin duda alguna la eficiencia, pero gracias a estas funcionalidades, hoy por hoy soportadas en inteligencia artificial, nos estamos dando cuenta de un nuevo paradigma, el hecho de poder centrarnos, poner en el centro de todo esto a las personas, es decir, tanto al cliente final como al colaborador. Y todo ello gracias a esta empatía. No sé qué tienes tú para decir ya para ir cerrando. ¿Cuál es la recomendación final para todos aquellos empresarios, aquellos líderes, la audiencia que nos siguen este canal, muchos de ellos relacionados al Customer Experience? ¿Qué les podrías tú decir con respecto a este fascinante tema que hemos visto? ¿No? Capaz me queda la idea, algunas de estas funcionalidades sacarlas como entrevistas muy particulares porque hay mucho que hablar de cada una de ellas, pero en general, ¿tú qué podrías recomendar a los empresarios de la región en este sentido? Pues Cristian, tú diste en el punto, hoy en día se está hablando más de un concepto que es orquestación, ya no es más si tengo canales digitales y voz integrados en lo que era la omnicanalidad, hoy en día lo que se trata es que podamos tener plataformas de atención que sean capaces de orquestar no solo los canales, sino también todo lo que la organización tiene hacia atrás que es importante en el proceso de atención interactuar con un CRM, aplicativos de información, fuentes de datos externas, articular recursos, agentes humanos en el proceso o elementos cognitivos de inteligencia artificial como los que te mencionaba. Esa es precisamente la función de un orquestador en el caso de Genesis Cloud y que está transformando definitivamente la manera como las organizaciones se relacionan con sus clientes. A nivel de recomendación y para cerrar, la recomendación que le daría a la gente y a la audiencia es, primero, aprendamos más sobre Customer Experience y Employee Experience. Hoy hay un sinfín de recursos, de documentación, de blogs, de podcasts, como el tuyo precisamente, que le están enseñando a la gente de qué se trata el Customer Experience, de qué se trata el Employee Experience y creo que ahí hay una fuente súper valiosa de información y de insights para que las organizaciones empiecen, al menos en una etapa inicial, a tener una idea clara de qué es y qué probablemente no es Employee Experience.
Pero una vez tienen claro eso, las dos recomendaciones que les haría es, primero, hay que ver esto de manera multidisciplinaria. El Employee Experience se construye con equipos de diferentes áreas que deben estar viendo el tema de la experiencia del empleado de manera holística, no solamente desde la perspectiva de tecnología, no solo desde la perspectiva de recursos humanos, sino en general desde todos los frentes de la organización. Así que ahí crear esos grupos, esos comités de trabajo alrededor del tema de Employee Experience es muy importante. Y tercero, una vez que deciden cómo quieren avanzar, que tienen claro lo que quieren hacer, asesorarse ojalá de los mejores en cada uno de estos frentes para que los acompañen si es que no tienen esas capacidades in-house en este proceso de construcción del Employee Experience. Y en el caso de compañías como Genesis, pues nosotros estamos, precisamente ese es nuestro trabajo, acompañar a las organizaciones para que desde el punto de vista de estrategia organizacional, desde la perspectiva de TI, de tecnología, podamos acompañar a las organizaciones a construir estas capacidades de Employee Experience, obviamente de la mano del Customer Experience, y hacer la realidad a través de nuestra tecnología. Esas serían las recomendaciones que les podría compartir a la audiencia, pero definitivamente este es un tema que está evolucionando tan rápido que probablemente esto que aprendamos y que discutamos hoy va a estar aumentado N veces en los próximos meses por la velocidad de cambio que estamos teniendo. Y justamente tú mencionaste algo importante en una de las recomendaciones, la educación. Y eso es lo que hacemos en este espacio, Conectando Experiencias. Este espacio es creado, apoyado como sponsor por CT Info del Ecuador, una empresa que está comprometida con el ayudar y acompañar a las organizaciones a potenciar las formas en las que interactúan con sus clientes. Y para cerrar, me encantaría simplemente decir lo siguiente. En el Congreso tuvimos una estadística que me impactó mucho. Esta es de la empresa Gallup, que habla de que más o menos cerca del 70% en Latinoamérica de los colaboradores no están comprometidos con la organización. Es más, cerca de un 15% están activamente desconectados. Qué maravilla poder disponer de herramientas, de plataformas, de tecnologías que de alguna forma van cerrando esa brecha en el compromiso. Yo quiero agradecerte, Gustavo, por haber participado en este espacio. Espero que no sea la primera y última vez, sino muchas de tantas. Desearte lo mejor en tu carrera profesional, en todo el trabajo que vienes desplegando desde Genesis, y ojalá nos podamos ver pronto. De parte nuestra, agradecerte de todo corazón, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Un gusto ser parte de tu programa y bueno, siempre será un placer acompañarlos cuando lo consideren. Perfecto, gracias a ti. Nos vemos, muchísimas gracias. Estaremos en un próximo episodio con otro crack o mente brillante del Customer Experience. Nos vemos.